Muy buenos días, sean bendecidos todos abundantemente de parte de nuestro Dios. Qué alegría volverlos a ver a todos, menos a Rafael Vergara. No me alegra mucho, me emociona. Hoy tiene un menú especial allá atrás. Mis hermanos, verdaderamente se hace largo el tiempo sin vosotros, pero ya estamos para compartir nuevamente la palabra de Dios juntos, esperando como siempre que tengamos listas nuestras notas, nuestras Biblias, pero principalmente nuestros corazones, para que podamos oír la voluntad de Dios con el ánimo de aprender, de obedecerla y de enseñarla también, porque todos tenemos el deber de, cuanto aprendemos, compartirlo también con otros, principalmente con nuestras familias. Quisiera, hermanos, que para esta nueva serie de estudios hagamos una breve lectura de 3 citas bíblicas y hagamos muy breves comentarios acerca de ellas. Vamos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor, alto y claro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está hablando allí? Nuestro Señor Jesús. No cualquier Jesús, nuestro Señor Jesús. Y Él dice, edificaré, ¿qué cosa? ¿Quién es el autor de la iglesia? Cristo, el Señor. Es un edificio espiritual. Recuerden que por eso no le llamamos templo, no debemos llamarle templo a este sitio que lo podemos demoler en cualquier momento o vendérselo a un chino. La iglesia es el edificio espiritual, las piedras vivas con las que edificó el Señor esta organización divina. Vamos a, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por hijo, para completar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Y además, cuando uno va a edificar, pues le cuesta edificar, tiene un precio edificar. ¿Cuánto costó este edificio espiritual? La vida, la sangre allí representa que el Señor dio su vida para hacer posible la iglesia. Esto le costó la sangre a Cristo. Recuérdalo para la próxima vez que menciones la iglesia, estás mencionando ese grupo de personas que hoy existen, están organizados y funcionan bajo las instrucciones de Dios cuando hablamos de la iglesia del Señor, porque Él dio su vida para hacerlo posible. ¿Por quién darías tú la vida? Si ahorita mismo viene un auto y va a atropellar a un desconocido allí, ¿te pondrías tú para evitar que él sea atropellado? ¿Perderías tú la vida por un desconocido? Seamos sinceros, ¿perderías la vida por un desconocido? ¿Dejarías a tu familia sin su madre, sin su padre, sin su hijo, sin su hermano, para salvar a alguien que no conoces, que justo lo va a atropellar un auto? Lo harías difícilmente, ¿cierto? No se preocupe de decirlo. Pablo dijo en Romanos, con dificultad morirá alguien por otro. Quizás alguien muera por el bueno. Ya lo dijo Pablo, no es fácil. Ahora, ¿hacerlo por un enemigo? Si por un desconocido es difícil, ahora por un enemigo que te ofende, que te insulta, que te menosprecia, ¿te pondrías tú para que te lleve el bus de Canto del Llano, por poner un ejemplo así, loco, en lugar de que lo atropelle a él? ¿Lo harías por un enemigo? Cristo lo hizo. Cuando aún éramos pecadores, enemigos, y no nos interesaba nada, ni siquiera nuestra salvación, Él murió por nosotros. La iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia
sangre. Pero además, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A veces les cito poesía aquí, ¿verdad? Y algunos poetas, a veces algunos cantautores, te dicen en sus letras o le dicen a su amada, no te conocía y ya te estaba amando. Y sí, es una expresión poética definitivamente, pero con Dios sí fue literal. No existía aún la iglesia cuando Cristo murió por amor hacia ella. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida, se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es ese grupo de personas a las que Cristo ama a ese nivel. No hay mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos y por sus enemigos. Y el versículo, perdón, se me perdió. Increíble. El 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y cerramos allí. Recapitulamos. ¿Quién edificó la iglesia? El Señor Jesús, no cualquier Jesús. Tengo un barbero que se llama Jesús. No cualquier Jesús, el Señor Jesús. Enfatícelo. Él edificó la iglesia. La iglesia le costó a Él su propia sangre. Él la amó al punto de que se entregó a sí mismo por ella. No había nada en el universo más valioso que entregar. Y lo más valioso por entregar, Él lo entregó por la iglesia. Y además, no solamente hizo eso para hacer la iglesia posible, sino que estando la iglesia en existencia, habiendo asegurado que ni las puertas del Hades puedan contra ella, ¿qué hace Él a todo momento? La sustenta y la cuida. Y dije que cierro, no la clase, esta porción. La próxima vez que digas la iglesia, lo que sea que vayas a agregar después de ella, cuídate de que vas a hablar de lo que Jesucristo más ama en el universo. Lo que le costó la vida a Cristo para hacerlo posible. Que somos imperfectos, que somos defectuosos, que somos feos, lo que quieras. A todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, hemos costado la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros principalmente como cristianos, tenemos que valorar a nuestra familia espiritual. Tenemos que valorar esta organización divina a la cual pertenecemos. Y de eso se trata nuestra nueva serie de estudios, que ruego le coloque allí, que es el título de la serie. Luego cada lección tiene sus títulos particulares. ¿Y qué le debo yo? Porque quiero, hermanos, que lo pensemos de manera individual y de manera personal. Que salgamos después de cada lección preguntándonos, y hoy respondí, ¿qué le debo yo a la iglesia? No estoy interesado, o primordialmente no estoy interesado en qué hace la hermana Paula por la iglesia, qué hace la hermana Yolanda por la iglesia, qué hace la hermana Andrea por la iglesia. Cada uno dará cuenta, pero yo debo preocuparme primordialmente por mí mismo. Si Cristo amó a la iglesia, se sacrificó por la iglesia, ¿yo qué? ¿Y yo qué daría por la iglesia? ¿Y yo qué estoy dando por la iglesia? ¿Y yo qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué le debo yo a la congregación local? Bueno, lo primero, hermanos, es que le debemos todo eso que podría describir todos los pasajes mencionados anteriormente. Principalmente el de Hechos 20:28, que dice que la compró con sangre, o Efesios 5:25, que dice que la amó y se entregó a sí mismo por ella, o el 29, que dice que la sustenta y la cuida. Todo eso lo habrá hecho por una cosa, y esa cosa es el amor.
Entonces, lo primero es que yo debo amar a la congregación local. Vamos, por favor, hermanos, a el Evangelio según Juan, el capítulo 13 y los versículos 34 y 35, por favor, y vamos a leerlo. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que también os améis unos a otros. ¿El 35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Amén. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman auténticamente, verdaderamente entre vosotros. Jesús dice que Él está dando lo que llama un mandamiento nuevo. Tenemos acá, vamos a resaltar ciertas frases en el pasaje. Da lo que dice que es un mandamiento nuevo, pero el amor no era conocido antes de que Cristo dijera estas palabras. ¿No era conocido el amor? Por supuesto que era conocido el amor. ¿En qué sentido era nuevo? Bueno, era nuevo debido al estándar divino que acompaña específicamente a este mandamiento. ¿Y cuál es el estándar divino? Dice que os améis, ¿cómo? ¿Está resaltado? ¿Cómo deben amarse? No como cada uno quiera, como cada uno pueda. Si Dios lo hubiera dejado a nuestra elección, pues pasaría lo que pasa generalmente. No, yo le toleraré al hermano hasta aquí. Ya a partir de ahí no le tolero. Yo le podré perdonar estas cosas, pero estas otras no se las voy a perdonar. Yo podría hacer esto por la obra de la iglesia, yo me puedo sacrificar, pero sacrificarme hasta este punto, tampoco así. Cuando es nuestro estándar egoísta, nuestro estándar imperfecto, por supuesto que esas van a ser las expresiones, sea que las verbalicemos o sea que simplemente las demostremos con nuestra actitud. Pero el estándar divino, ¿cuál es? ¿Cómo debo yo amar a mis hermanos? ¿Debo amarlos? Como yo os he amado. Hermanos, como yo, dice el Señor. 2 palabras, pero un mandamiento dentro de la mentalidad humana difícil. Dios debió haber conocido tanto la importancia como la dificultad que tendría su mandamiento de amar. Encontramos que utiliza la palabra amor 132 veces en 130 versículos en el Nuevo Testamento. Nos conviene comprender y practicar el amor dentro de la congregación local, porque si no lo hacemos, dice este pasaje, el mundo no podrá identificar a los discípulos del Señor. No podrá. Tiene que identificarnos basándose en cómo nos amamos unos a otros. Tienen que ver un amor que no conocían, un amor superior, un amor distinto, algo que no han experimentado y algo que al verlo lo quieran experimentar y vivir. Tienen que verlo en la iglesia. Pablo lo llama en 1 Corintios 12:31 un camino aún más excelente. Y en 1 Corintios 13:13, vamos allá por favor, le llama el mayor. Él habla de 3 cosas sumamente importantes en la vida cristiana, pero dice que el amor es en particular el mayor. ¿Qué dijo allí en 1 Corintios 13:13, por favor? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, el mayor de ellos es el amor. ¿Cuán importante es tener fe? Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Y qué tan importante es tener esperanza? Bueno, vivir sin esperanza es no creer en Dios, no entender a Dios, no confiar en sus promesas, pensar que Dios va a ser infiel a sí mismo. ¿Cuán importante es tener fe? ¿Cuán importante es tener esperanza? Pero el mayor de ellos es el amor.
Consideremos en primer lugar, hermanos, en esta lección el mandamiento de amar. Decía, la Biblia lo repite de manera insistente porque Dios sabía que necesitamos entender primero el verdadero amor, entenderlo primero y vivirlo si queremos sobrevivir como iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero muchas cosas pueden prevalecer contra una congregación local. ¿Entiende la diferencia? La iglesia no va a desaparecer del universo, no va a desaparecer del planeta. La iglesia. Pero una congregación local en una comunidad ha desaparecido no una vez, ha desaparecido muchas veces. Congregaciones se han dividido porque no ha habido amor. Congregaciones han desaparecido porque no ha habido amor. Y congregaciones parecen funcionar, como dice nuestro Señor Jesús en Apocalipsis, pero en realidad, aunque tienen fama de estar vivos, en realidad espiritualmente están muertos. Vamos a ver la Biblia. Mandamiento de amar. Juan capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Puede ir anotando y después los busca. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos abundar en amor los unos para con los otros. Esto es lo que enseña primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Bien, entonces, ¿nos queda claro o hay que leer la otra cantidad de versículos? Son 130. Yo creo que no son necesarios. Creo que con esto nos queda claro que no es una alternativa. Es un mandamiento si queremos vivir dentro de la voluntad de Dios. Ahora, si es un mandamiento, tenemos que, para poder obedecerlo adecuadamente, tenemos que entenderlo, tenemos que saber de qué se trata. Y si hay algo que los predicadores y maestros hemos recalcado una y otra vez, es precisamente qué significa el amor, pero nunca será suficiente hasta que verdaderamente lo entendamos, incluso lo demostremos y lo enseñemos. Como ya saben, porque sé que lo saben, en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, originalmente se utilizan varias palabras para decir amor. Cada una involucra un tipo diferente de amor a ser practicado. La primera de ellas, que vamos a mencionar solamente, y no las coloco acá, porque pues no vine a enseñarle griego hoy, solo para que las considere básicamente, tampoco los podría enseñar griego. Eros. ¿Alguien sabe, solo con oír esa palabra, a qué tipo de amor hace referencia ese término? ¿A qué tipo de amor será? El amor eros. Hermano Didier Urriola, el hombre que siempre me responde de una manera que no era así, pero tampoco le puedo refutar lo que me responde. A ver, hermano Didier, eros. El amor que se le tiene a una pareja es un amor erótico, romántico, apasionado. Gracias, hermano Didier, excelente. También, hermanos, hay que decir que la Biblia nunca utiliza esta palabra en su texto, nunca. La otra palabra es fileo. ¿Alguien tiene idea o recuerda de las veces que se ha explicado aquí qué significa? ¿Qué involucra? ¿Qué tipo de amor es? Fileo. Es el amor que se comparte, sí, también con la familia, con
amigos con gente de la comunidad incluso. Hebreos 13:1 dice que debe permanecer el fileo. Y allí lo menciona con otra palabra. Dice el fileo fraternal, el amor fraternal. También Romanos 12:10 y Primera de Tesalonicenses 4:9 utilizan esta palabra. Hay otro término griego, es el término griego estorge. ¿Qué tipo de amor? Bueno, este es menos conocido, menos mencionado. Es un amor que tiene que ver con afecto y se ejemplifica muy precisamente en el amor de una madre por su hijo. Se combina con fileo en el texto que acabamos de mencionar, Romanos capítulo 12, versículo 10. En su primera parte dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Allí utiliza entonces fileo y estorge. Y su negativo se encuentra en Romanos 1:31 y segunda de Timoteo 3:3. Los que usan notas mentales tienen ventaja, porque van muy rápidamente anotando para citar esos versículos la próxima semana en la clase. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice en Romanos 1:31 y segunda de Timoteo 3:3? En ambos lugares el término se traduce como, en sentido negativo, como personas sin afecto natural, no tienen estorge. Y finalmente, hermanos, el término que sí ya conocemos mucho mejor y esperamos que sea por el estudio bíblico y no porque el término también se utilizó para referirse a comidas, a banquetes de amor. Y es el término agape. Esta es la palabra más común para amor en el texto griego del Nuevo Testamento. Es un amor activo, es un amor sacrificial. Coloca las necesidades del otro por encima de las propias. Es un amor que actúa. Agapao se encuentra 142 veces en el Nuevo Testamento y agape se encuentra 116 veces, por lo menos la última vez que conté. La descripción del apóstol Pablo del amor o amor agape es una de las mejores, de las más hermosas y más detalladas que se puedan encontrar. En su mayor parte es autoexplicativa. ¿Y saben a qué parte del Nuevo Testamento me refiero? A ver quién nos ayuda. Descripción del apóstol Pablo del amor. ¿En qué libro y en qué capítulo? Por lo menos. Gracias, hermana Ashley y los demás. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos allá, por favor, versículos 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es capcioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca tiene deseo, pero la tristeza se acabará, se sacarán los temas y la ciencia acabará. ¿Y cómo amo a mis hermanos? Le hace Primera de Corintios 13, 4 al 8. Primera parte del 8. Y pregúntese, me pregunto, ¿así los estoy tratando? ¿Así me estoy relacionando con ellos? ¿Así estoy reaccionando a lo bueno y a lo malo? Si yo puedo describirme con esto, con estas palabras, estoy viviendo el amor. Si estas palabras me acusan, si ahora las acabo de ver y tragué corto, como dicen, porque varias de las cosas que están ahí le puse ganchito, pero a la mayoría le puse cruz, tengo un serio problema. El mundo no podría darse cuenta que esta es la iglesia del Señor porque no estaría viendo el amor de Dios en mí, el amor perfecto. Este pasaje es maravilloso. El apóstol expone 16 cualidades del amor. Y a cada una de ellas podríamos dedicarle meses explicándolas, pero todas son muy entendibles y todas son lecciones muy necesarias. Las necesitaba la iglesia en Corinto y las necesita la iglesia hoy.
En tercer lugar, hablemos de los objetos de nuestro amor. Y cuando utilizamos la palabra objeto, no piense en cosas, sino piense en la palabra objetivo. Entonces, ¿quiénes son los objetos? Es decir, ¿quiénes deben recibir de parte nuestra este amor del que estamos hablando? En primer lugar, y no lo estoy poniendo en orden de importancia, porque todos tenemos aquí la misma importancia, debemos amar a nuestros líderes. En la iglesia local, en una iglesia organizada debidamente y no de manera deficiente, hay ancianos. Y los ancianos son los supervisores de la iglesia. Ya leímos Hechos 20-28, donde dice que ellos han sido puestos por obispos. Y la palabra obispo está describiendo a alguien que es un supervisor de la iglesia. Pero además dice que ellos apacientan a la grey, utilizando una figura de pastoreo, implicando que ellos alimentan y ellos protegen al rebaño, porque luego en los versículos 29 y 30 les va a hablar de que la iglesia siempre está en riesgo de que vengan lobos que quieran destruir el rebaño. Bueno, donde no hay ancianos, la Biblia enseña, y solo eso enseña la Biblia, que el varón es cabeza. Por eso la mujer no puede votar para tomar una decisión en la iglesia, porque al tomar una decisión ella sería cabeza. Nunca ha decidido el brazo, nunca ha decidido el pulmón, nunca ha decidido el corazón, por muy valiosos, importantes y vitales que son en el cuerpo. En el cuerpo Dios nos enseñó desde que tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo y del de los demás, que la cabeza es la que decide. Y 1 Corintios 11:3 especificó quién es cabeza en la iglesia, en el hogar. ¿Quién es cabeza? El varón. El varón es cabeza de la mujer. ¿Esto la hace menos? No, porque también dice que Dios es la cabeza de Cristo y eso no lo hace menos. Son roles o funciones diferentes de personas que tienen absoluta igualdad delante de Dios. Tanta igualdad que delante de Dios en cuanto a salvación, en cuanto a bendición, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay gentil ni judío. Todos somos uno en Cristo, pero en rol de autoridad el varón es cabeza. Entonces, donde no hay ancianos, habrá que ser dirigidos por varones fieles. Varones que estén preparándose, varones que estén viviendo vidas conforme a la voluntad de Dios. No serán perfectos, pero estarán buscando continuamente esa perfección. Y a ellos, ¿qué debemos hacer respecto a ellos? Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses 4, 12 y 13. Porque debemos amarles. ¿Cómo le vamos a demostrar ese amor? Principalmente, más allá de las palabras, más allá del afecto, ¿cómo se lo demostramos? Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 12 y 13. No sabía que el cuarto uno de nosotros, siervo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 12 y 13. A fin de todos conduzcáis honradamente para con que afuera, y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos que nadie te ignoréis acerca de los que duermen, para que no os justificáis como los otros que no tienen esperanza. No es el texto. No vuelvo a tomar días libres. Capítulo 5, Gracias, siervo. A ver. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, que os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Los líderes se saben de memoria, ¿verdad? Amén. Dice, os rogamos que los reconozcáis porque trabajan entre vosotros. No es un gafete que nos ponemos aquí. Líder. Ahora ve, respéteme porque mire lo que dice ahí. Líder. No es un gafete. Se identifican los líderes porque son los que trabajan en la obra. Pero además, ¿qué hacen? Presiden, dirigen. Y además, ¿qué hacen? Amonestan. ¿Y cuál es el deber de la membresía? ¿Cuál es el deber de la membresía? Estimarles y amarles por causa de su obra. Porque, hermanos, es fácil, es muy fácil
ver las cosas desde la barrera, como dice la figura, ¿no? Pero es difícil tener que estar involucrado en las decisiones, en la consejería, en la corrección, en la disciplina, en la enseñanza, pero ellos lo hacen con amor y dedicación. Entonces reconozcan. También debemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cuando obedecimos el Evangelio, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Inmediatamente entramos en relación con otros cristianos. No somos una isla, somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Y 1 de Pedro 1:22 nos exhorta: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sabe qué significa entrañablemente? Desde el fondo de las entrañas, de las tripas, diríamos en calle. Del fondo, a veces decimos, oh, eso te salió del fondo del alma. Bueno, del fondo del alma debería percibirse. Mire que cuando decimos algo así, la gente lo detecta de una vez. De una vez te dice, oh, se te salió del fondo del alma. Bueno, que nuestro amor sea tal que la gente diga, lo que recibo de ti en amor cristiano, veo que te sale del fondo del alma. No es solo, como decimos también, de los dientes hacia afuera, salió verdaderamente de lo profundo. ¿Y procede de dónde? De un corazón puro. Un corazón que no está haciendo las cosas con egoísmo, con manipulación, con maldad. Lo está haciendo sinceramente. Una de las claves de este amor también es que no debe estar sectorizado a los que me caen bien, a los que me ayudan, a los que me saludan, a los que se portan bien incluso, sino que debe ser el mismo amor, como dice el himno, para todos. Pero también lo dice la Biblia. Y cerramos con este pasaje. Filipenses 2:2, por favor. Filipenses 2:2. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. A toda la iglesia, a los ancianos y diáconos en Filipos, pero también a esta congregación, el apóstol dice, completen mi gozo, sientan todos, tengan todos el mismo amor. Todos tenemos el mismo deber hacia los objetos de amor que nos ha mostrado el Señor, que en particular, y en esta ocasión hablamos, seguiremos la próxima semana, si Dios nos lo permite, nuestra familia espiritual. Dios ha querido salvar a los hombres, pero no los ha dejado aislados cada uno en casa. Ha querido que formemos un cuerpo. Entonces, amémonos de corazón puro, entrañablemente, los unos a los otros. Y el estándar divino es como Él nos ha amado. Que el Señor nos siga bendiciendo.